Saludos. En esta oportunidad trataremos lo inherente a las generalidades del derecho hereditario. Es el objetivo principal de esta unidad que tengamos claro lo que significa el Estado, los derechos sucesorales del cónyuge, el orden de concurrencia y exclusión de cada uno de los herederos. Interpretaremos también lo que significa la concurrencia simultánea de simple a doble conjunción, así como también la participación de la herencia de la sucesión intestada, y definiremos claramente lo que es el concepto de la herencia yacente y la herencia vacante. Inicialmente debemos tener claro que cuando una persona no tiene ningún tipo de heredero, estos pasan al Estado. Esto no quiere decir que el Estado sea el heredero, sino que éste va a quedar con los bienes en el caso de que no existan esas personas que tengan derecho sobre la herencia o que pudiera ser que hayan renunciado a la misma. Cuando falten los descendientes, ascendientes, cónyuge y parientes colaterales hasta el sexto grado, la herencia pasará definitivamente a manos del Estado, debiendo pagarse con ella las obligaciones insolutas del causante. Esto era lo referente a lo que la participación del Estado en los temas de la herencia. Ahora bien, hablando de los derechos sucesorales del cónyuge, el artículo 830 del Código Civil nos dice lo siguiente: cuando los llamados a suceder son los colaterales distintos de los hermanos y sobrinos, sucederán de cojos según las reglas siguientes. En primer lugar, él o los colaterales de grado más próximo excluyen siempre a los demás. Los derechos de sucesión de los colaterales no se extienden más allá del sexto grado. El artículo 831 del Código Civil también nos dice que los colaterales de simple conjunción gozan de los mismos derechos que los colaterales de doble conjunción. El cónyuge superstite. El cónyuge superstite va a la herencia de su cónyuge fallecido siempre que exista matrimonio válido. Lo que quiere decir que si el vínculo de ese matrimonio se anula, éste perderá su vocación hereditaria. También reza el artículo 823 del Código Civil que el matrimonio crea derechos sucesorios para el cónyuge de la persona cuya sucesión se trate. Estos derechos cesan con la separación de cuerpos y de bienes, sea por mutuo consentimiento, sea contenciosa, salvo prueba, en ambos casos de reconciliación. El artículo 824 de nuestro Código Civil dice que el viudo o viuda concurre con los descendientes cuya filiación esté legalmente comprobada, tomando una parte igual a la de un hijo. ¿Qué casos debemos considerar ante esta situación? En primer lugar, si sucede solo, la sucesión se sucede integralmente en él. Pero si se sucede con los hijos, le corresponde una cuota parte igual que a esto, es decir, una cuota parte igual a los hijos. Si se sucede con los ascendientes, se divide la herencia en dos porciones, una mitad para los ascendientes y la otra mitad para el cónyuge. Si sucede con los hermanos del causante, la herencia se divide en dos porciones, una mitad se le asigna al cónyuge y la otra se reparte entre los hermanos del cujus. Respecto al orden de concurrencia y exclusión en cada uno de los herederos, tenemos que decir que en qué consiste el orden de suceder. En este sentido tenemos que decir que es un complejo sistema de concurrencia, ya que los familiares del cujo concurren en la búsqueda de lo que llamamos patrimonio y a la cual se accede mediante la concurrencia, para poder ser partícipes de lo que pueda corresponder a cada uno de aquellos que integran la masa hereditaria. Además de ser un complejo sistema de concurrencia, es un complejo sistema de exclusiones. Esto quiere decir que no todos los que concurran van a recibir una cuota o van a recibir una parte de esa masa hereditaria, ya que esto es tan complejo, ya que estos van a ser excluidos. En síntesis, el orden de suceder es un complejo sistema de concurrencia y de exclusiones,
mediante el cual los parientes de la persona que ha fallecido acceden de la masa patrimonial, a fin de que ésta sea dividida proporcionalmente entre los que realmente tienen derecho a la sucesión. En este sentido existe un primer grupo. ¿Quiénes conforman este primer grupo? Los parientes consanguíneos del causante. Hijos. En primer lugar, los hijos nunca son excluidos de la sucesión. Cuando existe una sucesión de personas que tuvo hijos, estos jamás podrán ser excluidos de la misma por nadie, ya que tienen todos los derechos habidos. En el segundo caso, ellos excluyen a todos los herederos, excepto al cónyuge. Su sola presencia en la sucesión es para excluir a todas las demás personas que pudiesen tener algún derecho, con excepción del cónyuge. Un tercer caso es cuando concurren a la herencia, lo hacen en pie de igualdad. En el caso de que sean, por ejemplo, 5 hermanos y la masa de la herencia estuviese compuesta por 20 millones de bolívares, pues a cada uno de los hijos les corresponderá 4 millones, independientemente del grado de instrucción de cada uno de los hijos, cosa que en la realidad natural no se perfecciona. Este es el deber ser. Otro caso nos dice que cuando concurren con el cónyuge a la herencia, a este le corresponde una cuota igual a la de un hijo. Cuando en una comunidad conyugal no se establecieran capitulaciones matrimoniales en el caso de fallecimiento de uno de los cónyuges, el superviviente le corresponde automáticamente el 50% de la comunidad conyugal, más una cuota parte equivalente a lo que le responde a cada uno de los hijos que tuvo con el causante. Otro caso es el de la partición de la herencia. La división de la misma se hace por cabezas. En el caso de que existan 3 hijos, entonces la cuota parte que le corresponde a uno de los herederos debe ser dividida en partes iguales entre los herederos de este. Y por último, los descendientes más próximos al causante excluyen a los más lejanos. Caso de la repudiación de la herencia, la declaración de ausencia e indignidad. Eso era lo que respecta a los hijos. Ahora vamos a tratar el tema de cuando la herencia respecta a los padres. Y tenemos como primer caso, son excluidos por los hijos. Los padres se encuentran presentes en la herencia cuando en la misma no existen hijos o que habiendo estos renunciado a la herencia. Un segundo caso es que ellos excluyen a los hermanos y a otros parientes colaterales, por ejemplo a los sobrinos del causante. Los padres del causante excluyen a los hermanos y a otros parientes. También podemos ver que pueden concurrir con el cónyuge en la sucesión. Con el único que pueden concurrir es con el cónyuge. Claro está, si éste existe. Cuando concurren con el cónyuge le corresponde el 50% de la herencia. Los ascendientes más próximos al causante excluyen a los más lejanos. Y la división de la cuota que les corresponde a ellos se hará por mitad. Ya analizamos lo que tiene que ver con los hijos y con los padres. Ahora vamos a tratar el tema de los hermanos. Y en esta oportunidad tenemos que si los hermanos son excluidos por los hijos y por los padres del causante, la sola presencia de los hermanos indica la inexistencia de padres o hijos del causante. Pueden concurrir con el cónyuge de la herencia. Ellos excluyen a los demás parientes colaterales del causante. Cuando concurren con el cónyuge le corresponde el 50% de la herencia. Cuando su concurrencia es en pie de igualdad. Y hay otros parientes colaterales, como por ejemplo, son excluidos por todas las categorías de herederos, ellos no excluyen a nadie, la división de la herencia entre ellos es a partes iguales. Hay un segundo grupo que es de parientes afines al causante, por ejemplo, el cónyuge. Jamás puede ser excluido por nadie en una herencia. Él excluye a todos menos a los hijos. En ausencia de los hijos puede concurrir con los padres del causante y en defecto de esto con los hermanos. En la repartición le toca cuotas iguales que a los hijos. En el caso del tercer grupo, que podemos llamar los hijos adoptivos, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, decimos que los hijos adoptivos tienen igual trato que los hijos verdaderos que tenga el causante. Y también tenemos otro grupo que se va a analizar ahí, que corresponde al Estado mismo. Pues. Cuando una persona no tiene ningún tipo de heredero, estos bienes pasan al Estado. Esto no quiere decir, como decíamos anteriormente, que el Estado sea el heredero, sino que éste va a quedar con los bienes en el caso de que no existan personas que tengan derecho sobre la herencia o hayan renunciado a la misma.
Concurrencia simultánea de simple a doble conjunción. Esto es, de acuerdo con la semántica, nosotros podemos decir que la clasificación de los hermanos, decimos que si proviene solo de padre o madre, hablamos de que hay una simple conjunción. Del mismo padre y la misma madre hay una doble conjunción. También decimos que los primeros reciben el nombre de hermanos paternos o maternos y los segundos reciben el nombre de hermanos carnales. En cuanto a la participación de la herencia de la sucesión intestada, podemos decir lo siguiente: es el procedimiento concreto a través del cual se distribuyen los bienes que componen la herencia entre los integrantes de la comunidad hereditaria. Existe cuando hay más de un heredero o legatario. La participación de la herencia consiste en determinar el activo y el pasivo del caudal hereditario y su distribución entre los herederos. Otro tema muy importante que tiene que ver con la herencia yacente, y nuestro Código Civil es muy explícito en su artículo 1060, dice: cuando se ignora quién es el heredero o cuando han renunciado los herederos testamentarios, la herencia se reputa yacente y se proveerá a la conservación y administración de los bienes hereditarios por medio de un curador. Es importante destacar aquí que, según Cabanelas, la yacencia significa que la herencia parece yacer o parece descansar en espera de que alguien tenga derecho a ella. La herencia yacente, podríamos decir que es la situación en la que se encuentra una herencia desde la muerte del causante hasta que la herencia es aceptada por los herederos llamados por la voluntad del testador o por disposición de la ley. Tenemos también lo que significa la herencia vacante, que no es otra cosa que pasado un año después de fijados los edictos, si no se hubiera presentado nadie a reclamar con fundamentos en los derechos a la herencia reputada yacente, el juez procederá a declararla como vacante y pondrá en posesión de ella al empleado fiscal respectivo, previo inventario y avalúo que será de acuerdo al curador. Esto lo establece el artículo 1065 del Código Civil. Es decir, que los bienes relictos pasan en tal caso al Fisco Nacional. Todos estos temas que hemos estudiado en esta oportunidad, corresponden a la herencia.